Un momento. Ya. Ahora sí está grabando. Ya. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la sesión 2 de las asesorías por pares de biología celular y molecular. Ah, Vamos a proceder a compartir la pantalla. Aquí podemos ver que el tema es bases moleculares de la vida y este es el índice. Vamos a tratar bioelementos, agua, biomoléculas, macromoléculas, biopolímeros. Ya hablamos un poco de polímeros en la sesión 1, monómeros, polímeros. Y quiero resaltar que esta clase es una clase que los va a perseguir am, durante toda la carrera. En quinto, sexto ciclo, ah, todo esto está bastante referido. Principalmente, o digamos, en menor o mayor proporción, los bioelementos. Para hablar de bioelementos, vamos a hablar en este caso en el plasma. Este es nuestro punto de partida. En la sangre, propiamente en el plasma, tenemos cationes. Cationes significa carga positiva, aniones, carga negativa. Siempre vienen preguntas de esto, así que atentos. El sodio es el más abundante en el plasma. Es el catión más abundante en el plasma. En cuanto a los aniones, el cloro es el más abundante anión en el plasma. Y bueno, luego los otros pasan a segundo plano, no son tan abundantes, por así decirlo. Pero no se olviden de estos dos. Luego tenemos el fluido intersticial. Intersticio viene a ser, digamos que, un espacio medio. Si hablamos de cationes y aniones, miren la similitud. Sodio con 95%, cloro con 73%. Es como si hubiese aumentado un 5%. Y bueno, el resto varía un poco. Para lo que sería el dentro de la célula, fluido intracelular, tenemos también cationes y aniones. El más abundante intracelular, no se olviden que es el potasio. Y el anión más abundante, en este caso sería el fósforo. Aquí lo tenemos. El anión fosfato. Discúlpenme. Entonces, esto de aquí no se olviden. Esto, miren, el plasma y el fluido intersticial son lo mismo casi. Lo deben saber de memoria. Para el intracelular no se olviden el potasio y el fosfato. Son súper importantes. Siempre les van a preguntar. Y bueno, esto luego tiene otros sustentos e implicaciones. Pero no se olviden de eso. ¿Alguna duda o consulta que tengan hasta esta parte? ¿Para esto? Sí, estamos grabando. Ya. Seguimos. Me interrumpen sin miedo, por favor, chicos. Rango del pH normal. También pregunta fija. El jugo gástrico va de 1 a 3. La secreción vaginal 3,8 en promedio. Orina 5,5 a 7. Saliva 6,5 a 7. La sangre 7,35 a 7,45. Secreciones intestinales 7,8, 8,8. Bilis 7,8, 8,8. Jugo pancreático 8. Importante para que no se confundan, para que, digamos, no cometan muchos errores. Esto de aquí se los han dicho muchas veces, no se lo deben olvidar. Sin embargo, hay que identificar aquí ciertos aspectos. Estos de aquí son ácidos.
El pH menor a 7, aquí incluye la saliva porque está a 6,5 a 7,5, es ácido. Y esto de aquí es básico. ¿Por qué esto da relevancia? Porque es importante. Ah, porque todo trabaja según el pH. Hay diversas enzimas o, en este caso, diversos alimentos que podemos consumir que tienen un pH determinado, por eso nos afectan. Entonces, el pH 7, por así decirlo, es neutro. Así que la sangre podemos decir que se va más para básica. Y como un símil les hago, para que se acuerden de mí en el futuro, ah, nuestro estómago es sumamente ácido, pero cuando nuestro alimento pasa a lo que sería los intestinos, las secreciones son básicas. La bilis del hígado es básica. El jugo pancreático también es básico, entonces neutralizan este ácido. Es más que nada por eso el contraste. Ahora, algunos ejemplos que tenemos aquí: el café es ácido, el vino es ácido, el vinagre es ácido, el limón es ácido, el jugo gástrico es ácido, el ácido clorhídrico es sumamente ácido. Luego tenemos más que nada la sangre. eh, no sé si están llevando ppm ahora, pero básicamente los extremos o algo alejado de la mitad puede dar una quemadura por básicos o ácidos, que serían los alcalis, en este caso alcalino de este lado, y acá por los ácidos. Entonces, digamos que hay extremos del pH. Y aquí viene un tema importante y la pesadilla de algunos de nosotros en el desarrollo de la biología. Ah, composición elemental en porcentajes. Sí, pregunta en porcentajes. Yo recuerdo que fui al parcial y dije, no creo que tomen esto, y vinieron como 6 preguntas de esto y no respondí ninguna. Así que ténganlo un poco en cuenta. Ser humano: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Lo que en química es el chon: nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, carbono. La composición de las moléculas orgánicas, primordialmente, es esta de aquí. El oxígeno va primero, le sigue el carbono, el hidrógeno en menos proporción y el nitrógeno en la menor proporción. Obviamente todo lo que les pongo aquí es en porcentaje, de acuerdo a su teoría. Igual no creo que esto haya cambiado en 2 años o algo similar. Esto quiere decir que en porcentajes esta es la concentración. No lo confundan con la cantidad de hidrógenos o de oxígeno. Solo es porcentaje. Para las plantas sigue algo similar, descendente, de igual manera. Y para las bacterias también. Es bastante similar. El fósforo y azufre son minoritarios. Ah, aquí tenemos lo que les decía, el chon en composición química. Aquí ya no vamos a hablar de porcentajes. Miren, porcentaje el oxígeno 62,83. Aquí vamos a hablar porcentaje en peso total. Para para lo que sería un 70% es agua, 15% proteínas, 7 ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, moléculas orgánicas pequeñas, iones orgánicos. Am, y aquí viene como la sectorización, por así decirlo. Los bioelementos son mayoritarios, abundantes e indispensables para la vida. Estos sí o sí. Los microelementos
Contrario a esto son indispensables, pero en baja cantidad, como ya habíamos visto. Luego tenemos los elementos trazas, que son mínimas o bajas concentraciones. Y aquí los tenemos segmentados: bioelementos, microelementos y elementos trazas. Se los pongo como una T. Entonces, las trazas a veces les van a poner el número, van a poner que son trazas, es decir, que son minúsculos, menor del 0,01% en el porcentaje. Y fuera de esto, bueno, aquí lo pueden ver, miren: magnesio, sodio, cloro, azufre, potasio, fósforo, calcio, son microelementos. Macroelementos, tus bioelementos propiamente, son el chon: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Luego pasamos a elementos comunes importantes en los organismos vivos. También es pregunta de examen. Miren, aquí lo que les decía, le ponen como trazas. Ah, Primero tenemos aquí carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. En el universo, lo más abundante es el hidrógeno y le sigue el helio. En la Tierra, lo más abundante es el oxígeno. Y bueno, luego tienes trazas o algo súper pequeño. Y el porcentaje en el cuerpo humano, miren, el oxígeno 65%, luego le sigue el carbono y luego el hidrógeno. Y luego el resto son micromoléculas o trazas. Esto de aquí, fijo, les van a preguntar una de estas tres. Esta de aquí, esta de aquí, o esta de aquí, fijo es pregunta. No creo que les pregunten por el menos abundante. Eso ya sería un poco cruel. Luego pasamos a patrones de enlaces de átomos que se encuentran comúnmente en las moléculas biológicas. Ah, ya deben, ya llevaron química, entonces, hidrógeno, ¿cuántos enlaces covalentes puede formar? Uno. Carbono, ¿cuántos? Cuatro. Carbono cuaternario. No se olviden de esto. Nitrógeno, acuérdense del NH3. Si tenemos enlaces simples por hidrógeno y digamos en el amoníaco es NH3, es porque tiene tres enlaces. Hay diferentes configuraciones, solo doy este ejemplo como para que hagan memoria. Oxígeno, 2. Y no se olviden de los electrones en la capa externa, múltiplos de 4 básicamente. Luego tenemos lo que sería el fósforo. El fósforo ya pasa a ser un poco diferente. Tenemos el número de enlaces covalentes normales, que serían de 5. Y luego tenemos el azufre con 2. Importante saber, no se olviden de esto. Luego tenemos funciones de microelementos y trazas. Acá vamos a hablar del calcio más 2, del sodio, el potasio, el cloro y el magnesio. Ahora, algo que se decía de los microelementos es que de hecho son indispensables, pero digamos que el no tenerlos en su baja concentración existente es perjudicial para nuestra vida. O mejor dicho, sin los bioelementos nos morimos. Sin los microelementos nos moriremos en menos tiempo del que deberíamos. Ahora vamos a hablar un poco del calcio. Estos en su teoría les incluyen este contenido. Huesos y dientes. Contracción muscular. Esencial para determinados estímulos. Coordinación de concentración de otros minerales. Claro que sí. Coagulación. Los más importantes: la coagulación, huesos y dientes, contracción muscular. Si me pongo a explicar los mecanismos, tomaría muchísimo tiempo, así que
Solo les entrego esta forma resumida, en el curso tampoco se aborda mucho, son temas posteriores. Ahora, importante, el cloro, el potasio y el sodio. Esto es para lo que serían las neuronas. Am, o digamos, vamos a resumirlo como respuesta nerviosa. Más adelante, cuando ya en física, les van a hablar un poco de despolarización, cargas eléctricas, en cuántos milivoltios está una célula y demás. Pero lo importante aquí es que participe en la contracción muscular y respuesta nerviosa. También el equilibrio osmótico. Recuerden el sodio. Básicamente, el sodio siempre jala agua y cuando, digamos, al momento de hidratar a una persona, digamos que no es directamente lo que le ponen es agua, sino le ponen sodio, también glucosa y otros componentes para recomponerla, pero el sodio siempre va acompañado de agua, no se olviden de eso. Producción de secreciones digestivas, claro que sí, esencial para la respuesta normal de la vista frente a la luz. Esto también tiene que ver un poco con el sistema nervioso, neuronas y demás. Pero básicamente es por eso, sin ahondar mucho. Luego tenemos el magnesio. Es requerido para diversas enzimas, transmisión del impulso nervioso, contracción muscular, constituyente de la clorofila en las plantas. Pero aquí ya vamos viendo que todos sirven de una u otra manera para la contracción muscular. Digamos, para que tu cerebro dé la orden de moverse, como yo estoy moviendo las manos en este momento, hay una señalización por vía neuronal, que es gracias a estos microelementos que existen. Aquí una tabla un poco pesadita, pero la vamos a pasar rápido. Es solo para conocimiento, no es necesario que la memoricen, o bueno, en mi tiempo no lo era. Ah, el flúor básicamente se encuentra en los huesos y en los dientes. Es importante en la prevención de las caries dentales, el yodo, el selenio, silicio, arsénico. Y bueno, básicamente, miren, el yodo, asócienlo con la tiroides. El selenio, básicamente para productos enzimáticos, peróxidos. Silicio para el crecimiento del hueso y tejido conectivo. El arsénico para el crecimiento y reproducción de animales. Y luego pasamos a los metales. ¿Por qué es importante el hierro? Esto sí de cajón lo deben saber. El hierro es importante por la hemoglobina, es decir, para nuestros glóbulos rojos. Y para otras enzimas, pero lo principal, lo que deben saber, hemoglobina. Luego tenemos el cobre en las enzimas, también en la hemoglobina, células, ah, células de los vasos sanguíneos y demás. También de los tendones. El zinc, enzimas, síntesis de DNA. Es importante porque hay unas estructuras llamadas dedos de zinc. El cobalto, vitamina B12. Las vitaminas B son súper extensas, hay diferentes formas activas, no activas, pero en este caso es para la B12. Manganeso, enzimas, crecimiento del cartílago, función tiroidea, pero lo principal, o bueno, lo que les voy a resaltar es el hierro y el yodo. El cromio ah, baja los niveles de azúcar, aumenta la potenciación de la insulina, y bueno, esto de aquí que ya el níquel, el vanadio, el molibdeno son poco frecuentes de hablar, pero bueno, yodo y hierro, no se olviden, por favor. Un tema que se aborda también es el agua. Am, Parece que estamos haciendo un poco química, sí, pero le estamos integrando a biología. No se olviden de esto.
Su distancia de enlaces es de 0.96 a 0.99 angstroms. El ángulo de los enlaces es de 104,5, es decir, aquí tiene 104,5 grados, 0.5 grados. Luego el enlace es covalente y tiene un débil carácter iónico. ¿Qué significa este débil carácter iónico? Básicamente que se disocia en un grupo hidroxilo y, y en hidroxilo y un ion de lo que sería un protón, que sería el hidrogenión. Es básicamente esa disociación. Negativo, positivo. Anión, catión. Ahora, propiedades físico-químicas. Importante, no se olviden de esto. Si lo preguntan, ya. Tenemos el cloruro de sodio, propiamente aquí, que va a ser puesto en agua. Este de aquí va a disociarse. Entonces, de esta manera, las moléculas de agua que vemos aquí, como estas van a disociar esto de tal manera que estas moléculas de agua van a estar con el sodio y otras moléculas de agua van a estar con el cloro. Ahora vamos a explicar por qué. La cohesión, una propiedad físico-química del agua, permite reacciones eléctricas entre el oxígeno propio y el hidrógeno de la molécula de agua vecina. Estos son los denominados puentes de hidrógeno, que son unos enlaces débiles. Es decir, pero dijiste que los enlaces eran covalentes. El agua propiamente como H2O, pero otro H2O con otro H2O tienen enlaces de puentes de hidrógeno. Si no, olvídate, imagínate, no sé, servir un vaso de agua y toda esa energía liberada por enlaces covalentes, no habría forma. El agua sería básicamente una masa completa. La adhesión es la unión a moléculas diferentes, como podemos ver el sodio y el cloro. La tensión superficial es básicamente fuerza por unidad de longitud. Am, Básicamente es la tensión que ejerce el agua en una longitud visible y básicamente se mantiene cerrada. Capilaridad. am, Aquí es importante que asocien la capilaridad con las plantas. No sé si alguno ha tenido plantas, el jardín de su abuela, de su mamá, y les decían no le eches mucha agua porque la planta se va a morir, es por la capilaridad. La planta absorbe agua por las raíces y demás, pero digamos que siempre la planta va a jalar más agua por el contenido que tiene, entonces el agua va a ir tapando la superficie interna y va a ir ascendiendo. En el caso de las plantas, aquí les tengo un gráfico de las relaciones hídricas. La capilaridad hace que el agua siga subiendo. Y miren, entra más agua, como que la hoja se cae y demás. Pero vamos a hablar de relaciones hídricas antes de ahondar un poco más en esto. El agua es el disolvente universal. Cuando les digan disuelve esto, lo primero que se les viene a la cabeza, agua. ¿Es el medio para las reacciones? Claro que sí. Todo nuestro cuerpo está repleto de agua. Nuestros intestinos, el estómago, todo, absolutamente todo tiene agua. Entonces es el medio para las reacciones, para que las enzimas trabajen. Elemental para la termorregulación. Hay diferentes factores o mecanismos de termorregulación, pero digamos que lo importante aquí viene a ser que nosotros cuando tenemos calor sudamos. ¿Se han dado cuenta que cuando hacen un montón de ejercicio están sudadísimos? La orina sale súper concentrada, sale poca. O por ejemplo, cuando hace frío, ¿qué pasa con el agua? Nosotros tendemos a lo que sería a orinar más, ¿no? Entonces el agua participa en diversos procesos y en lo que es la termorregulación ampliamente. Luego tenemos el crecimiento celular.
Si las células se multiplican, necesitan contenido, van a necesitar agua. También dan soporte estructural. Para que una célula propiamente esté redondita y todo funcionando, necesita, digamos, un medio interno, que es el citoplasma. El agua ayuda a este medio interno. El transporte a nivel celular también. Y es necesario para determinados movimientos. Ahora, ah, algo importante que les ponía aquí, o no se los puse, pero es que tiene una polaridad. Si es polar, significa que tiene una carga. Entonces, su polaridad a que le ayuda es tratar elementos o moléculas polivalentes. Y en los fenómenos de cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad. ¿Qué son estos fenómenos? Lo que teníamos aquí y que vamos a ver aquí. Cohesión del agua, miren cómo las moléculas están juntas. Cohesión del agua en la superficie, lo que decíamos de la tensión superficial, es formar aquí una barrera. Algo que no es lo suficientemente denso o no es más denso que el agua, no va a bajar, ¿verdad? Imaginemos, no sé, una piscina, un flotador. El flotador se queda flotando, pero ¿por qué flota? Porque sea flotador, no. Porque no es lo suficientemente denso, porque no tiene el peso suficiente para romper esta capa de tensión superficial. Luego tenemos fuerzas de adición a la pared capilar. Entonces, adición, en este caso, a la pared. Y luego teníamos el fenómeno de capilaridad. Miren, pared de capilar y cómo esto va trepando. Y el ejemplo es en las plantas. Am, ¿Hasta aquí les queda claro lo que les estoy explicando de las relaciones hídricas? Para seguir avanzando, si alguien tiene una duda, me la comenta, por favor, me la escribe, me interrumpe. Yo gustoso lo atiendo y le explico. Propiedades biológicas del agua. Aquí era lo que les decía, el protón y el grupo OH, el oxidrilo. Ya, la oxidación, el átomo pierde un electrón. En reducción, el átomo gana un electrón. Visto de otro punto, aquí obtiene el oxígeno, aquí básicamente gana lo que sería, ay, gana lo que sería un hidrógeno. Am, Importante, esto ya lo deben haber visto en química, se lo mencioné también en la sesión anterior, pero bueno, el agua es un disolvente universal, gases, iones y solutos. Metabolita en reacciones químicas redox, hidrólisis, que básicamente redox es reducir o oxidar, hidrólisis viene a ser el añadir agua a ciertas reacciones, hidrólisis de determinado componente, y la fotosíntesis, que también requiere agua. Se habla de un concepto que es la turgencia celular. Habíamos hablado aquí de forma y de diferentes aspectos de la célula, ¿no? Pero aquí la turgencia propiamente es la forma celular, movimiento y procesos de crecimiento celular en los que se ve involucrado el agua. Termorregulador, ya les expliqué por qué. Calor específico y vaporización. Sí, en cuanto a la vaporización, de hecho, cuando nosotros respiramos, dependiendo de si el aire está frío, caliente y demás, nuestro vapor de agua es el que se va evaporando o compensando para que este aire pase, digamos, entre comillas, tranquilamente a una temperatura no dañina hacia nuestro interior. Por eso también si se han dado cuenta, cuando hacen ejercicio, respiran mucho por la boca o algo parecido, se les seca la garganta. Es básicamente por el vapor de agua y demás, de la respiración rápida. Y bueno, transporte de solutos mediante tensión, cohesión, capilaridad.
ya le habíamos hablado. También se incluye un poco el ciclo del agua, esto yo lo llevé en primaria, creo que todos lo hemos llevado en primaria. Básicamente tenemos el agua aquí del mar. Nunca toman agua del mar, y si ya lo han hecho, ya saben por qué. Es- Esta agua se va a evaporar, se va a condensar, se va a transportar, se va a juntar con más nubes y va a llover. Si nos vamos por este ejemplo, imaginemos que estos son los Andes o montañas de nuestro país. Ocurre la precipitación, hay un deshielo, hay un flujo superficial que va, digamos, a una fuente de agua dulce. También hay una infiltración, hay una absorción de lo que sería un flujo subterráneo de aguas, hay transpiración por parte de las plantas, sublimación y flujos que también pueden desembocar propiamente al mar. Este es el ciclo del agua, no hay mucho más que decir. Importante, ósmosis, agua y tonicidad. Uy, mejor lo borro. Se ve feísimo. Am, ya. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, nuestros glóbulos rojos se encuentran en una solución hipertónica? En una solución hipertónica, estos, con el contenido de agua que tienen, lo van a perder. Es decir, se va hacia afuera. ¿Por qué? Porque el agua siempre se va a ir hacia donde hay más solutos. Entonces, si esta solución es hipertónica, tiene una cantidad de enormes solutos mayor a la del glóbulo rojo. Entonces, el agua va a fugar. En cuanto a una solución isotónica, el agua entra y sale. Hay un balance. No digan equilibrio, igualdad, no. Hay un balance, hay una ósmosis. En una solución hipotónica, ¿qué tenemos? Que propiamente el agua no tiene solutos, entonces el agua va a viajar o se va a difundir hacia las células que tengan una mayor cantidad de soluto. Esto va a llegar a tal punto de que la va a reventar porque excede su capacidad. Esto creo que lo lleva en PBM, sí. Tal vez se lo debieran explicar en química o demás, pero esta es la magia. El agua, la ósmosis y la tonicidad. En este caso apliqué el ejemplo, el símil a los glóbulos rojos. O visto de otra manera, digamos, acá tienes, estos son los solutos que hay. En cambio, aquí tienes un montón. El agua siempre se va a ir para donde hay más solutos. En cambio, si tú tienes aquí soluto, soluto, esto no se queda igual. Va para aquí y va para aquí. No se olviden de eso. Porque si ustedes dicen que va igual o que está en equilibrio, el equilibrio es incompatible con la vida. Se los digo, porque luego los cuestionan y les hacen más preguntas. ¿Alguna consulta o duda? No. Seguimos. Biomoléculas. Las inorgánicas es el agua, los gases, aniones y cationes. Las orgánicas son las funciones orgánicas, macromoléculas sencillas, biopolímeros. Ya hemos hablado un poco de esto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un carbono tridimensional que es un CH4. Esto indica el- la separación de los enlaces por 109,5 grados. Y vamos a hablar un poco de grupos funcionales. Molécula diferente asociada a carbono.
Entonces, estos grupos funcionales van a estar asociados ¿a quién? Al carbono. Tenemos metilo, CH3. Este es el metilo. Hidroxilo, ya se los mencioné, el OH. Carboxilo, COOH. El amino, el fosfato, que es H2PO3, carbonilo, sulfidrilo. Importante que no se olviden, amino carbonilo. Ya lo vieron en química, pero vamos a desarrollar durante las clases el extremo terminal, el extremo carboxilo, carbonilo terminal. Aquí un poco más de esto, el hidrógeno como un grupo funcional, el oxidrilo, el carboxilo, el amino, el fosfato y el metilo, que ya se los expliqué. Ahora, ¿estos tienen importancia? Pues sí. Está cargado cuando se disocia de hidrógeno, intervienen enlaces peptídicos, miren, el carboxilo, el hidroxilo, condensación e hidrólisis, el extremo amino, básicamente puede unir un hidrogenión aquí. Es decir, el ácido suelta el hidrogenión y lo que sería el extremo amino lo suma. No se memoricen esto, se lo digo de pasada. El fosfato también, pero aquí el grupo fosfato es para el ATP. Adenosin trifosfato, adenosin difosfato, adenosin monofosfato. Tiene que ver con este de aquí. El grupo metilo, que es no polar. Y vamos a hablar un poco de lo que serían macromoléculas. Las macromoléculas sencillas no se polimerizan. Ah, ¿Qué podemos saber de estas macromoléculas sencillas? No van en cadena. Entonces tenemos alcaloides, esteroides, terpenos. Esta clasificación de aquí, los alcaloides en plantas, esteroides en seres humanos, quien ha escuchado los esteroides o derivados de ellos, terpenos, plantas y son indispensables. Y lo que nos confiere importancia máxima a nosotros son los biopolímeros, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Aquí, por ejemplo, tenemos una adenina, una ribosa, tenemos un grupo fosfato, tenemos un ácido pantoténico. Esto de aquí viene a ser una macromolécula y básicamente es un biopolímero. Ah, También nos incluyen un poco de los anillos heterocíclicos que contienen hidrógeno, el pirrol, el imidazol, piridina, pirimidina, purina, pirrolidina. Importante, digamos, que son las pirinas. Estas de aquí. Bueno, y las purinas. Disculpa, me estoy confundiendo. La, la piridina no. Las pirimidinas y las purinas. Para los ácidos nucleicos. Aquí pueden ver que son completamente diferentes. Para reforzar el concepto de polímeros, aquí tenemos, por ejemplo, miren, este es un monómero que está solito. No está haciendo nada en específico, pero suerte de la vida se encontró un transportador libre. Le dijo, acompáñame. Y se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? A una cadena en crecimiento que viene a ser un polímero. Lo sumó y ya tenemos toda esta cadena aquí, en este caso de 5 unidades. Y el transportador al dejarla aquí le dijo, bueno, me voy. Y se repite el ciclo. Esta es, digamos, que sería la síntesis de un polímero o el ensamblaje de un polímero.
Un transportador agarra un monómero, lo suma al polímero y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la hidrólisis. Ya lo habíamos mencionado. H2O se disocia en el hidrogenión y el grupo hidroxilo. Estos van a causar una hidrólisis y por ende se va a cortar este de aquí. Entonces se le quita una unidad del polímero. Esta es, digamos que la magia o lo básico en cuanto a la polimerización y la degradación o ruptura de estos enlaces por hidrólisis. Ahora, ah, por parte de los biopolímeros vamos a hablar de los carbohidratos. Siempre lo preguntan. A veces la química es difícil para algunos de nosotros, pero tenemos que aprovecharlo. Un monómero puede ser un monosacárido. O sea, la unidad más simple de un carbohidrato como biopolímero es un monosacárido. ¿Qué enlaces tiene? Glucosídicos, que son covalentes. La función de los carbohidratos, ¿qué es? Energía y estructural. Primordialmente energética, pero estructural también lo es. Y hay compuestos polihidroxilados que pueden ser aldehído o una acetona. El aldehído tiene glucosa, la acetona tiene fructosa. Entonces, aquí son, digamos que tienen estas hidroxilaciones y también presentan lo que serían los carbohidratos. Ahora, según su tamaño, los podemos clasificar simples y complejos. Aquí comienza, digamos, un poquito lo complicado. No complicado, tedioso. Tenemos monosacáridos que se conjugan en disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, según las dimensiones que tengan. También se pueden clasificar por su tamaño. Triosas, es decir, 3, gliceraldehído. Tetrosas, 4, eritros. La ribosa, no se olviden de esto, es una pentosa. Una hexosa es la glucosa, tampoco se lo olviden. Estos de aquí nunca se van a olvidar. Heptosas, la cedoheptulosa. Y bueno, algunos se pueden oxidar, otros no, pero por ejemplo, acá tenemos glucógeno, el almidón y la celulosa. El glucógeno, miren cómo forma sus cadenas. Luego tenemos el almidón, forma sus cadenas de esta forma. Y la celulosa, que más que nada es vegetal, al igual que el almidón. Por ejemplo, la madera tiene celulosa. Luego pasamos a los lípidos. Importante, no se olviden, los fosfolípidos. Un fosfolípido tiene una cabeza polar. Esta cabeza polar es una cabeza hidrofílica. ¿Qué quiere decir? Que le gusta el agua. Entonces, si tenemos que la membrana celular es una bicapa fosfolipídica, su cabecita, el fosfolípido, que contiene, digamos, el grupo de la cabeza polar y el fosfato, en este caso colina y fosfato, esto va a estar en contacto con el agua del medio extracelular. El glicerol es neutro, lo tenemos aquí. Y luego el glicerol más las cadenas de ácido graso, tiene dos cadenas de ácido graso, vienen a ser las colas hidrofóbicas. Entonces, esta es la estructura de un fosfolípido. Tenemos la cabeza polar, las colas hidrofóbicas que se van a esconder, de tal manera, si este es un fosfolípido, pongámoslo así, vamos a tener una serie de ellos a los costados y invertidamente vamos a tener otro fosfolípido de esta manera. Y esto cerraría lo que sería la membrana. Ahora, ¿por qué hay otro fosfolípido invertido dentro? Porque aquí también hay agua. Dentro de la célula también tenemos agua.
Entonces, por eso tiene esta estructura. Luego hay movimientos de estos, pero principalmente es esto. Sus monómeros son el ácido graso y el glicerol. Entonces, si hablamos de un ácido graso, serían estas colas. Estas de aquí, de aquí y estas de aquí. Estas de aquí serían las colas de ácido graso. Y el glicerol es este de aquí. Por ejemplo, si esto no estuviese unido al fosfato, tendríamos aquí una colita más y sería un triglicérido. Pero bueno, sigamos. Función, componente de la membrana biológica, reserva energética, termorregulación. ¿Cómo que los lípidos son reserva energética? Sí. Nuestro cuerpo convierte los carbohidratos en lo que sería, ahí se me acaba de ir el nombre, glucógeno. Entonces almacena el glucógeno en el hígado y nosotros cuando hacemos ejercicio o algo, estamos en glucógeno. Y esto, digamos que es un ciclo mientras comemos, dejamos de comer, comemos, dejamos de comer, pero también interviene en lo que serían los lípidos. Digamos, tú no has comido nada en 12 horas y has hecho ejercicio. ¿Cómo crees tú que te puedes seguir moviendo si ya gastaste todo tu glucógeno, si ya lo degradaste, si ya lo usaste? Porque los lípidos también son fuente de energía. Por eso existe lo que le llaman quemar grasa y demás. Son moléculas biológicas no polares. Pero tú me has dicho que tiene una cabeza polar. Sí, pero también tiene una cola no polar, entonces. No hay polaridad. No se disuelven en agua. Incluye grasas, aceites, ceras y esteroides. Enlace éster. Ya estamos viendo los enlaces de cada uno. No se olviden. Biopolímeros, proteínas. La unidad de las proteínas son los aminoácidos. Los aminoácidos se van a formar en péptidos, los péptidos ya en proteínas y demás. Función, transporte, catalizadores biológicos. Usamos proteínas para un montón de funciones, no se olviden. Mantenimiento de la función y organización celular y orgánica. Control de la actividad celular. Hormonas. Sí, hormonas proteicas. El enlace es peptídico. Nada que decir. Como les decía, extremo amino y el extremo carboxilo. Realizan funciones de herramientas y maquinarias moleculares de las células. Entonces, por eso las proteínas son importantes. Así que recuerda, no comas solo azúcar, añade los que serían lípidos o grasas saludables y también proteínas. Su propiedad depende de sus aminoácidos. Y claro, los aminoácidos tienen cierta polaridad que le van a dar cierta estructura. Por ejemplo, aquí tienes un aminoácido, aquí tienes otro diferente, y viene uno aquí y le da la siguiente estructura. Esto a la larga se va a plegar, va a formar una estructura tridimensional. Por eso es importante la conformación de aminoácidos que tengan. Y bueno, solo está constituida por alfa aminoácidos, que es la denominación. Aquí, por ejemplo, teníamos, tienes aquí un extremo carboxilo. Aquí lo ves, COH, CO, doble enlace, OH aquí. Y aquí tienes un extremo amino. Estos se van a juntar, se van a disociar de ellos, van a formar agua y pasan a ser un enlace peptídico. Es decir, el agua se fue, y la unión del carbono con el nitrógeno va a dar un enlace peptídico. Aquí lo que les decía de las estructuras, los aminoácidos. Tenemos, esta es la primaria. No se olviden, esto aquí si no, no se lo olviden. Si desean, copien la imagen, la recortan, la tienen por ahí en destacados de WhatsApp o de fondo de pantalla de su iPad. Pero esta es la estructura primaria. No se olviden, secuencia de aminoácidos. La secundaria son la lámina plegada beta y la hélice alfa. Son estos de aquí. La terciaria son las proteínas en plegamiento tridimensional, como ya les enseñé. Estas ya son funcionales. O bueno, dependiendo qué queramos referir con funcionales.
pero digamos que este de aquí ya hay un plegamiento tridimensional. Y luego hay una estructura cuaternaria que básicamente son un montón de estas. Por ejemplo, en la hemoglobina son cuatro, tiene estructura cuaternaria. Luego tenemos los ácidos nucleicos. Su monómero es el nucleótido. Nunca se olviden de esto. Importante. Nucleótido. La función de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a formar junto con algunas proteínas el ADN. Entonces, am, no es que formen el ADN, sino que hay proteínas que están relacionadas con ellos para el desempaquetamiento o la expresión de cierta información. Función, información. Entonces, que contienen azúcar, fosfato y una base nitrogenada heterocíclica. Se clasifican en ADN y ARN. Enlace fosfodiéster de 3' a 5'. No se olviden, esto que es prima, prima. En su carbono 1' tiene lo que sería la base nitrogenada. Aquí lo podemos ver. Base nitrogenada. Ahora, ¿qué base nitrogenada te refieres? Bueno, uracil. Ah, puede ser aquí lo podemos ver, uracilo, adenina, silo, adenina. Básicamente la base nitrogenada le va a dar esta denominación. Luego tenemos el grupo fosfato aquí. Em, en el extremo, en el carbono 3' va a tener el oxidrilo y en el 5 va a tener lo que sería el grupo fosfato. Esto es más que nada para lo que sería la configuración que tienen. Ahora, estos les dije que se iban a unir de 3' a 5'. 3' lo tienen aquí. Exactamente aquí. Y el 5' es el grupo fosfato. Aquí lo tienen. O sea, el grupo fosfato abarca todo esto, pero la unión se da por este lado. Entonces el uracilo y la adenina se van a unir a través de este enlace fosfodiéster. Va a salir el agua, como les expliqué, y se va a producir esta unión, la que ven aquí. Esa es básicamente la reacción química. Luego vamos a andar más en ADN, RN, pero esto es digamos que lo básico que necesitan saber. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería el empaquetamiento y demás. Am, en márgenes generales tenemos heterocromatina, que está condensada, y eucromatina, que es laxa, que suelta. Es decir, esto sí da la información. Entonces, heterocromatina compactada, eucromatina suelta. Al dejar este espacio, esta es la información que vamos a tener disponible, porque va a existir una transcripción. Entonces, el ADN va a estar enrollado por 2,6, 2,7 vueltas, dependiendo de lo que Dios estaría. Va a haber cierta metilación. Esta es una metilación. Pero lo importante aquí es que esto de aquí se va a expresar. Y esto forma, digamos que, un octámero de histonas al final, que luego van a formar lo que son nucleosomas. Los nucleosomas forman la cromatina y esto de aquí se va a lo que sería un cromosoma. Esa es la secuencia, no lo necesitamos memorizar ahora, pero es bueno marcar la pauta para esto. Ahora, aquí vamos a hacer un poco de síntesis. A esta imagen es del CARP. Tenemos, por ejemplo, los lípidos, las proteínas, cómo interactúan. Aquí tenemos proteínas en el ribosoma, tenemos RNA que va a ser la información, tenemos la membrana plasmática, los lípidos, las proteínas y carbohidratos. Es decir, las proteínas o ciertos lípidos van a tener carbohidratos incluidos en su estructura. Por eso van a escuchar la denominación glucolípidos. Luego acá tenemos cromatina en el núcleo, que hay proteínas, las histonas son proteínas. Y aquí tenemos el ADN
pared celular, por ejemplo, en las plantas, los carbohidratos son parte de la estructura. Acá tenemos carbohidratos, acá tenemos microtúbulos, que son la estructura tubular, que vienen a ser proteínas. Y eso es todo por esta segunda clase. Ahora, am, ahora sí, ya, a ver, tenemos una pregunta. ¿Las cabezas de fosfato están en dirección al centro de la bicapa? Vamos a explicarlo de nuevo. Ah, ya, aquí lo tenemos. Sería aquí. Ya. En cuanto a los biopolímeros, aquí tenemos, vamos a dibujar. Esta sería la cabecita polar. Vamos a colorear un poco. Y hay un montón de cabecitas aquí. Ya. Estos fosfolípidos son parte de esta membrana. Esta es una bicapa. Es decir, aquí tienes una capa y aquí tienes otra. Si la cabeza es la hidrofílica, es decir, que le gusta el agua, entonces la otra capa, aquí que tenemos medio externo. Vamos a ponerlo como ME, medio externo, y aquí el medio interno. El medio externo y el medio interno necesitan agua. Entonces ambos tienen agua. Las cabezas de los fosfolípidos siempre van a ir orientadas hacia el agua, porque son hidrofílicas. En cambio, sus colas son hidrofóbicas, es decir, le tienen miedo al agua. Entonces, digamos que estos van a estar así. Entonces, ninguna de las colas hidrofóbicas tiene contacto con el agua. Es decir, las cabezas siempre van a ir por fuera. Y tu pregunta fue, ¿las que están en dirección al centro de la bicapa? No. En la bicapa es como si hubiese un espejo aquí. Si acá hay colas, acá debe haber colas. Y si para afuera están las cabezas, para afuera las cabezas. Nunca vamos a encontrar propiamente una cabeza fosfolipídica en una estructura normal hacia en el lado interno, porque en el lado interno no hay agua. Esa es básicamente la magia de esto. Y aquí lo pueden ver en la imagen con las hidrofóbicas, cabeza hidrofílica. ¿Alguna otra duda que tengan? Espero les haya quedado claro. Igual, tenemos un poco de tiempo. ¿Alguna última pregunta, muchachos? ¿O últimas preguntas? Sí te quedó claro, ¿verdad? ¿Verdad, Mark? Sí, todo claro. Ya. A ver, vamos a dejar de compartir y les voy a pasar ahora mismo el post-test. ¿Alguno tuvo algún problema para ingresar al pre o al post-test? A ver, ahí les acabo de enviar el, el post-test. Vamos a revisar un momento las respuestas. Espero todos se hayan podido ingresar. Ah, importante, el pre y el post-test son su asistencia. Así que no se olviden de siempre rellenarlo. Ya les envié el post-test, por favor me confirman si lo pueden ver. Y recuerden como puntos importantes
La mayor fuente energética a corto plazo son los carbohidratos. El pH del agua pura es 7, lo había puesto en la imagen del pH. En el carbono 1 de la pentosa del nucleótido está la base nitrogenada. Y recuerden que la composición de la química biológica, los bioelementos, es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Eso sí, nunca se lo olviden. Vamos a compartir un momento. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Ya. Aquí, donde está la división. Ya. Aquí tenemos bioelementos, el chon, microelementos, los de aquí, y elementos trazas de este lado. Así que siempre tenganlo presente. Por ahí los van a querer confundir con el potasio, con el sodio, pero no caigan, chicos. Y bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar. 4.